regalo más grande. Hoy por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, justamente trataremos el tema de acuerdo a los evangelios, que se puede denominar o llamar como el regalo más grande. Este es el verdadero regalo que nadie podría, ningún hombre podría igualar, y dichosos son aquellos que reciben y recibirán este regalo más grande. Mediante el desarrollo de este programa, solicitamos a ti que nos estás viendo y escuchando, lo hagas sin prejuicios ni tendencias personales, sino que por el contrario, abras tu mente y corazón y escuches este mensaje. Después podrás extraer tus propias conclusiones. Nuestro objetivo es demostrar como cosa muy cierta el hecho de que las escrituras nos aseguran que toda persona que ha creído en Dios, una vez efectuado este acto de conversión y recibir por gracia, es decir, por regalo, el perdón de todos sus pecados y la salvación, una vez que la ha recibido, es decir, una vez salvo, y escuche bien, será siempre salvo. Por lo que nos lleva a declarar que la salvación, una vez recibida por gracia, como ya dijimos, nunca, nunca se perderá. Antes de dar las fundamentaciones, presentaremos dos citas textuales bíblicas que deberá tener en cuenta como fundamento del presente estudio, en el que demostraremos que no podemos perder por ningún motivo la salvación una vez obtenida por demérito alguno, es decir, por hacer algo que es incorrecto. Eh, Primera cita textual. Romanos capítulo 3 del versículo 9 al 20. Utilizaremos la versión nueva traducción viviente. ¿Quiere decir todo esto que nosotros, los judíos, somos mejores que los demás? Claro que no. Como ya les dije, seamos judíos o no lo seamos, todos somos pecadores. La Biblia nos lo dice. Nadie es justo. Nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él. Todos se han vuelto malos. Nadie es justo. Nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él. Todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente, fácilmente se enojan y matan a cualquiera, a donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz, ni respetan a Dios. Sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella, y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse, perdón, para que nadie pueda declararse inocente, es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos, perdón, que somos pecadores. Fin de la primera cita textual. Segunda cita. Hebreos capítulo 10 versículos 9 al 14. Y escuche bien, por favor. Y diciendo luego,
He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de un cuerpo de Jesucristo, perdón, del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Tenga presente estas dos citas porque el desarrollo del presente estudio estará justamente dado para poder explicar que la salvación es dada por gracia y por fe en la cruz de Cristo y nunca se va a perder para aquellos que han recibido como su Señor y Salvador. Adentrándonos en nuestra fundamentación, partiremos diciendo que las Escrituras nos muestran que Dios creó para con los hombres un plan que llamamos el plan de salvación y que éste comenzó a operar desde antes de la creación por medio de pactos. Veamos, Efesios 1 del 4 al 7. Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Escuche bien, fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí podemos ver nosotros cómo el Señor en su presciencia y en su sabiduría y amor, antes de que nosotros fuéramos creados, antes que todo fuera creado, el Señor ya nos había destinado ofreciendo un sacrificio que sería el de nuestro amado Señor Jesucristo, para vernos por ese sacrificio y no por lo que nosotros hiciéramos, vernos puros, sin mancha. De ahí que él dice, y nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Nuestro amado, valga la redundancia, Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por cada uno de los que creyeran en él. Que este plan se ha efectuado de acuerdo con su voluntad soberana por medio, como ya dijimos, de pactos, pero estos pactos fueron creados por Dios y dados a los hombres para su cumplimiento. La suma de los pactos, los cuales van dando paso a nuevas manifestaciones, son parte del plan perfecto de Dios que tendrá su fin perfecto bajo el pacto de la gracia basado en la fe en Cristo, quien cumple por medio de su sangre derramada en la cruz. Muchos hoy aseguran que el hombre puede pactar con Dios, es decir, poner condiciones, y que si el hombre cumple con las condiciones creadas por el propio hombre, Dios debe cumplir, cosa que no es así. Dios es todopoderoso, es un Dios perfecto, y es el que en su condición de Dios, basado en su misericordia, crea el pactos con los hombres imperfectos
Y como hemos dicho, estos actos forman parte de su plan perfecto final que se cumple en la cruz para nosotros, es decir, de un único pacto grande y perfecto que tiene como un objetivo central la salvación de los hombres y la redención de estos mismos caídos y de naturaleza pecaminosa. Es decir, un hombre que constantemente pecará a pesar de que se arrepiente. Y el tener temor a Dios para el creyente es justamente eso, es tratar de cumplir con los requisitos que Dios establece para nosotros, no para salvación, sino que para santificación, es decir, arrepentirnos cada vez que hemos pecado y no volver o tratar de no volver a cometer la misma falta. Por ejemplo, es lo que muchos equivocadamente han creado hoy, los llamados pactos no bíblicos, llamados pactos de fe, especialmente enfocados hacia los diezmos y ofrendas. Y dicen, si tú das 10, Dios está obligado, escucha bien, Dios está obligado a dar 100. Estos ignoran mañosa y conscientemente que Dios establece Él sus pactos y actúa hacia nosotros en base a su soberanía y misericordia. Romanos 9, 15 y 16 nos dice, porque Dios bajó, perdón, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino que Dios tenga compasión. Sabía y había declarado que los pactos basados en obras humanas son incumplibles por los hombres y que haría nuevos pactos. Dios posee pactos y una condición que según Números 23:19 nos dice al respecto, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Es decir, ¿por qué los pactos que Dios establece con los hombres mm, tienen su fiel cumplimiento? Porque aquí justamente el número nos está diciendo, nosotros podemos hacer 1000 pactos con el Señor si fuera y dependiera de nosotros, pero no depende de nosotros, porque nosotros nos olvidamos de los pactos hechos o los cambiamos por nuestras propias condiciones y motivos. Sin embargo, el número nos dice, Dios no es hombre para que mienta, es decir, lo que dice es verdad, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como lo hacemos nosotros. Él dijo, Dios, él dijo, y no hará, es decir, ¿por qué duda? Y no hará, habló, y no lo ejecutará. Cuando el Señor dice algo, lo cumple. El hombre, por otra parte, es indigno de poder pactar con Dios en igualdad de condiciones, por lo cual es Dios quien establece los pactos con base a su misericordia y amor, pues aunque quisiéramos actuar y pactar en justicia por nuestra cuenta con Dios, no es posible, pero sin embargo es posible para Él. Y aquí el ejemplo de otro pacto, en el caso de Malaquías 2:4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego Romanos 7:22 al 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Están mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí está la explicación
por medio de la palabra cuando el apóstol Pablo dice que él quiere y desea hacer el bien, pero en su cuerpo ve otra ley que lo lleva a hacer lo que no quiere. Y con respecto a lo que si leímos de Leví, cuando el Señor hace un pacto con Leví, es decir, con la tribu de Leví, el pacto es que esa tribu y esos miembros van a ser sacerdotes por siempre mientras se encuentren en el antiguo pacto ante el altar del Señor. O sea, los sacerdotes eran los levitas. Ese es el pacto, para que ustedes se ubiquen. Por ello Dios ya anunciaba en el tiempo de los profetas que estaban bajo la ley de Moisés, por medio de Jeremías, que dentro de su plan establecería un pacto final distinto y perfecto. Un pacto final distinto y perfecto. ¿Distinto a qué? Distinto al pacto que había establecido con Moisés y que lo había dado bajo las más de 600 artículos o leyes establecidas, inclusive los 10 mandamientos. Veamos qué nos dice Jeremías al respecto. He aquí, está anunciando Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, escuche bien, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Bueno, el pacto anterior se refiere a esa cantidad de leyes, incluyendo los 10 mandamientos que recién les había dicho. Pero dice, pero ahora, después de aquellos días, es decir, después de lo que es el antiguo pacto de los israelitas, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nosotros vamos a ver más adelante que esta condición se va a dar justamente cuando el hombre crea en Cristo y se convierta y pase de muerte a vida. Podemos concluir a la luz de las Escrituras que siendo el plan de Dios ejecutado por una serie de pactos en la práctica y realidad, su plan es uno solo. Y estos pactos que constituyen su plan es un solo gran pacto. No podemos argumentar que si Dios realizó y estableció, de acuerdo a su soberana voluntad, varios pactos, ello significa que estos eran fallidos, sino muy por el contrario. Estos formaron su pacto con el objetivo final, que era nuestra redención por medio de la salvación y la conversión por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pues ahora bien, todos los pactos dentro del plan de Dios, los cuales estaban basados exclusivamente en el hombre, debía éste cumplir lo establecido por Dios por medio de obras, cumpliendo las más de 600 leyes establecidas entre las cuales se encontraban aquellas llamadas leyes mayores o 10 mandamientos, como lo acabamos de explicar anteriormente. El hombre se encuentra, y escúchalo bien, se encuentra incapacitado de cumplir. Por ello es que Pablo establece en el capítulo 3 de Romanos que no es por obra para que nadie se gloríe cuando se refiere a la salvación. Veamos, en el nuevo pacto definitivo, porque debía crear un pacto definitivo dentro del plan de Dios. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había
de venir, es decir, el Señor Jesucristo. Somos descendientes de Adán, primer representante de Dios en la tierra, todos aquellos que nacemos por medio del vientre materno. Y así como el pecado entró por medio de Adán, todos los que hemos nacido de mujer somos pecadores, está en nuestra naturaleza, pues Dios había establecido la salvación por la ley, por medio del pacto dado a Moisés, justamente en las tablas de la ley. Pero Dan es figura del que había de venir, que es Cristo, el cual, a diferencia de Adán, un hombre de naturaleza pecaminosa, y por medio de su simiente imperfecta, nos llevaba irremediablemente a pecar. Ahora, Cristo, hecho hombre en su condición de una naturaleza de simiente perfecta, en su condición de hombre, nuestro Señor Jesucristo nunca cometió pecado. Nuestro Señor Jesucristo, ahora, mediador de un nuevo pacto, nos puede entregar redención y perdón de pecados por medio de su sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Debemos entender que Cristo se hizo fiador de un nuevo pacto definitivo en su condición de hombre perfecto. Romanos 18 nos dice, al 21 del mismo capítulo, nos dice lo siguiente. Así como por la transgresión de uno, la condenación, la- vino la condenación, perdón, así como la transgresión de uno, vino la condenación todos los hombres, incluyendo Adán, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, sí también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna, escuche bien, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora bien, el Evangelio nos enseña que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna, porque Dios no mandó a su Hijo a juzgar el mundo, sino que a salvar a todos aquel que se arrepienta para la vida eterna y pasó de muerte a vida. Eso está en Juan 3, 16 y 17. ¿Será que ahora que tenemos que decir que el creyente nunca se ha convertido, ¿no es cierto? Nunca más pecará? No, ciertamente. Por medio de su naturaleza humana o adámica, cada hombre que se deje llevar por su carnalidad pecará. ¿Será entonces que bajo esa condición de pecado perderá su salvación? Escucha bien, ¿será que por eso perderá su salvación? Aunque ciertamente ahora bajo su condición de creyente se arrepiente y deja de pecar, muchos creyentes sinceros, aún hombres de Dios, aún muchos que predican en los púlpitos, piensan que la salvación se pierde y viven en constante temor y atemorizan a sus fieles y se alejan del disfrute y del gozo de la salvación, de esa seguridad que tenemos de que vamos a vivir con el Señor por toda la eternidad. Pues aplican el versículo que dice que hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Y cierto,
Lo debemos hacer, puesto que si no lo hacemos, experimentaremos el alejarnos de la condición de estar en comunión con el Señor. Al igual que Adán y Eva, cuando se dieron cuenta que habían pecado, se escondieron de Dios en el huerto de Edén. Pero estamos, pero estimados hermanos, una cosa es perder el gozo de la salvación, pero otra cosa distinta es que una vez convertidos y se peque, se perderá la salvación. Y tendríamos entonces que volver a subir de nuevo a nuestro Señor Jesucristo a la cruz para que volviera nuevamente a darnos el perdón de pecados o volver a convertirnos otra vez. Recuerden que leímos al comienzo el pasaje de Hebreos 10:14 que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Acaso el Señor en todo su ciencia y conocimiento, cuando nosotros nos estamos convirtiendo y le estábamos diciendo que lo aceptáramos como Señor y Salvador, acaso Dios no sabía que nosotros posiblemente al día después, al 3 días, al mes o al año, volveríamos a caer en pecado? Claro que lo sabía. Sin embargo, Él nos perdona por medio de la fe, de una vez y para siempre. Cosas distintas es que nosotros pidamos perdón por ese pecado cometido, porque debemos santificarnos, arrepentirnos y dejar de pecar. El Señor Jesús, como único mediador entre Dios y los hombres, brinda una vez y para siempre una segura y eterna salvación y perdón de pecados a través de la fe que depositamos en su nombre y sacrificio de cruz. No por obra, para evitar la gloria humana, para que yo no diga, yo soy caperuso, yo me salvé gracias a mi esfuerzo, cosa que no es cierto, no por obra para evitar la gloria humana, sino por su gracia. La salvación es un regalo inmenso que debe ser cuidado evidentemente con un buen testimonio, con temor y temblor, con un buen testimonio, por medio de la santificación de nuestros cuerpos. Sé santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Por medio de nuestro testimonio valoramos ya que nuestro, vamos, ya que el Señor Jesucristo dio su vida para liberar nuestras almas del infierno y darnos la vida eterna. Veamos versículos bíblicos que nos autorizan a decir que la salvación no se pierde. Primero diremos que en los evangelios podemos distinguir con claridad a lo que la salvación se refiere y que ésta no se pierde. Colosenses versículos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y a vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin manchas e irrevencibles delante de él. ¿Te das cuenta? Estimado que me estás viendo, me estás escuchando, Dios, nosotros no debemos hacer absolutamente nada para ganarnos la salvación, porque el Señor Jesucristo hizo una obra perfecta. Por eso es que nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Cosa distinta es que hoy día actuemos apartándonos de pecado para que ofrezcamos un cuerpo santo y nos parezcamos cada día más por amor a aquel que nos salvó, que es nuestro Señor Jesucristo, porque debemos semejarnos cada día más a Él. Es una meta que vamos a tratar de cumplir mientras vivamos, pero teniendo en nuestro corazón y en nuestro interior la certeza de que el día de mañana estaremos con Él. De cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre que murió asesino al lado del Señor Jesucristo
Solamente dijo una palabra de fe. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Él no hizo obras de ninguna naturaleza. ¿Qué pasó con él? La palabra del Señor se cumple. Él se encuentra hoy día gozando con su Señor en el paraíso. Otro versículo, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa, es decir, el que no quiere hacerlo, el que rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mucha gente escucha predicar y no quiere aceptar al Señor. Y dice, bueno, lo haré a lo mejor mañana, pero él no sabe si mañana va a estar vivo o no. El Señor está enojado con el hombre porque no reconoce la obra de su Hijo. Y en eso actuamos con necedad. ¿No se enojaría usted si su hijo muriera para salvar a otra persona y la otra persona no la agradeciera ni creyera que él murió por esa persona? Hechos 2:21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Señor Jesús, ven a mi vida, perdóname, me arrepiento. Quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Cuando usted hace una oración de corazón y de plena conciencia, como la que acabo de hacer yo, el Señor escuchará y actuará en usted, lo salvará, lo lavará por medio de la sangre preciosa que derramó en la cruz. Por eso que dice en Hechos 21, 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Después en Romanos 3:24, siendo justificados, escuche esto, gratuitamente. Cuando usted va a un espectáculo gratuito, tiene que pagar, tiene que trabajar, tiene que hacer un esfuerzo. No, ¿verdad? Va y asiste y disfruta del espectáculo. Bueno, en este caso, con respecto a la vida eterna, dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo obtenemos la redención? Creyendo y recibiéndole como su Señor y Salvador. Así como este, hay una gran cantidad de otros versículos que por motivo de eso no lo hemos incluido, pero podemos decir que somos apartados como hijos de Dios para un propósito santo, es decir, apartados de pecado. No debemos perseguir el beneficio personal, debemos servir al Señor y traerle honra y gloria con nuestra vida. Ello constituye, y escuche bien, el proceso de santificación que solo terminará con nuestra muerte física. Los creyentes y convertidos como miembros de la familia de Dios, también conocidos como santos, están llamados a reflejar su gloria por medio de sus acciones. La palabra santos y santificación tiene la misma raíz. Se nos da este nombre no porque vivamos sin llegar a pecar, sino porque aquel a quien pertenecemos es perfecto y santo y nos justificó mediante el derramamiento de su sangre, porque no puede haber remisión y perdón de pecados si no fuera por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos asegurar también, por medio de las Escrituras, que si el proceso de santificación, después de un largo tiempo de buen testimonio, después de la conversión, es intermitente, es decir, votamos bien y de repente caímos, con mucho tiempo nos portamos mal y seguimos portándonos bien, o significa que es imperfecto, o se deja de ejecutar y el creyente muere, no significa que ha perdido su salvación, pues la salvación, como lo hemos demostrado, es exclusivamente por fe en la cruz de Cristo y no por obras. Sí podemos decir que este creyente sucumbió en su carnalidad y ha sido preso de Satanás bajo sus propias concupiscencias. Yo le pido a usted que lea, por problema de tiempo no lo podemos hacer, Primera de Corintios
5 en su totalidad y preste atención al versículo número 5. Ahí tiene usted un ejemplo clarísimo de lo que le ocurre a un creyente que habiendo creído y arrepentido y recibido la gracia divina por medio del sacrificio de cruz, este cae en pecado, este pecado es continuo y como el apóstol Pablo hace la disciplina de ese creyente rebelde y cuál es su condición que aparece en el versículo 5 de este capítulo 5 de Primera de Corintios, en el sentido que muere en el cuerpo, pero es salvo el día de la redención. Termino diciendo, estimados que me están escuchando, que es muy reconfortante para un creyente el saber que una vez que ha creído en Cristo, y en eso consiste la fe, en creer que Él murió por uno, que lo perdonó de todos los pecados pasados, presentes y futuros, y descansa en que el día de mañana estará y vivirá con Él por toda la eternidad. Uno no puede enseñarle a los creyentes de corazón de que pueden perder la salvación, aunque existen algunos hermanos que lo creen, pero si usted analiza, son más o menos 36 versículos que ellos citan al respecto, pero si usted lee los versículos, uno solo de los que yo leí, son mucho más claros que los 36 versículos que muchas veces sacados de contexto. Y yo diría que en la totalidad, esos versículos sacados de contexto, ellos pretenden asegurar que la salvación se pierde, cosa que yo les digo en el Señor, con respecto a lo que ya he expuesto, que uno no puede enseñarle a un convertido que puede ganarse la salvación por obras. Santiago lo dice clarísimo, muéstrame tú tu fe sin obras y yo te muestro la fe por obras. Pero, ¿qué es lo que está haciendo? Demostrando la fe. ¿Y cuál fe? La fe que de la persona que creía en Cristo. Y hay otra parte del versículo que dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero después, nuevamente en el versículo siguiente de este pasaje del Evangelio, señala, mas el que no creyere será condenado. Es decir, la justificación es mediante la fe por creer en Cristo. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo se despide de ustedes, su anfitrión, para que ustedes, el Señor les recompense. Disculpan el boche, porque hay un temporal, así que quedamos hasta aquí. Verá, hasta el próximo programa.